Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy contamos con un invitado muy especial, el profesor Alexis Martínez Olivo, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bienvenido, profesor. Bien, gracias. Aquí estamos de nuevo, entre familias, este grupo maravilloso de Acento. Así mismo, así mismo. Que ustedes no solamente son un medio de comunicación convencional, ustedes son un medio, yo que vengo de la educación, extremadamente muy educativo. Ay, qué bueno. Eso, el concepto de este equipo realmente no solamente se trata de informar, sino también de educar por los temas que se abordan y todo. Y por los invitados, así como usted, y muchos que son de la academia, que escriben, nos honran aquí con sus firmas. Sí. Y eso es muy importante. Bueno, yo creo que viene como anillo al dedo. El motivo original por el cual le había invitado era por todo lo que se ha estado debatiendo sobre la posibilidad de una reforma fiscal. Pero ahora hay un ingrediente nuevo. Esta propuesta de los senadores de eliminar los privilegios que ellos se autoasignaron, lo que históricamente ha traído muchas críticas contra los legisladores, pero al mismo tiempo ellos proponen una especie de tabla rasa, quitar todos los subsidios y exoneraciones a diversos sectores de la economía y la sociedad, y ellos dicen que eso haría que el gobierno recupere 4.4% del PIB, que hoy día constituye el gasto tributario, más de 240.000 millones de pesos. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Si fuera a verse de manera lineal y no se vieran las consecuencias de las mismas, tendríamos el problema resuelto. Si se ve en blanco y negro. En blanco y negro. Ahora, nosotros sí hemos propugnado siempre, porque las exenciones fiscales, que el gasto tributario en sentido general se ha bajado a su mínima expresión. El gasto tributario, la realidad es que hay sectores estratégicos, neurálgicos, que requieren un acompañamiento, un respaldo. Eso usted lo ve hasta en las sociedades más avanzadas del mundo, eso usted lo ve hasta en Estados Unidos. Sí. Y producto inclusive del COVID-19. Bueno, cuando el conglomerado del automovilístico no estaba bien en la competencia con los europeos y los asiáticos, el gobierno norteamericano subsidió a muchísimas corporaciones de automóviles. Sí. Yo creo que más que verlo desde ese punto de vista, tendríamos que verlo de hacer un ejercicio lo más transparente, lo más serio, de dónde es necesario y dónde no, eliminar exenciones inclusive oprobiosas, innecesarias, facilidades innecesarias. ¿Cuáles sectores de la economía ya avanzaron lo suficiente como para decirles ya está bueno? Caminen solos. Caminen solos, que tenemos muestras de más. Nosotros sabemos que si usted mira los informes del Banco Central permanentemente y ve ya como en el sector zona franca, ya las zonas francas han ido avanzando y están en situaciones que generan mucha competitividad, generan bastantes ingresos. Ahí pudiéramos sentarnos a conversar de cuál debe ser el nuevo norte de la zona franca, de algunos sectores, inclusive dentro del mismo sector turístico, que queremos que siga avanzando y se siga recuperando, pero hay espacios donde posiblemente pudiéramos ver hasta dónde ya se el turismo, por ejemplo, que es nuestro principal renglón de la economía de servicios, tiene un impacto social que no se puede negar. Es un gran generador de empleos, además de divisas, y encadena la economía. Sí. Porque no es solo turismo, es decir, ahí se mueve el transporte, el comercio, la producción local de alimentos, que tienen su mayor mercado en el turismo. Pero tenemos que hay zonas, polos, que ya están muy desarrollados. Precisamente. Y otros que quizás necesitan el pie de amigo. Así mismo, precisamente hay polos que necesitan desarrollar iniciativas emprendedoras y obviamente tiene que tener un acompañamiento del Estado. El sur, por ejemplo. En el sur, de la zona de Barahona, Pedernales. Pero hay otros que cuando tú observas el resultado financiero de sus actividades, te dicen, bueno, pero ya yo creo que usted avanzó suficiente. Esos son ejercicios de sincerización que hay que hacer. En cuanto a la propuesta original del tema de los congresistas, yo creo que más bien se trata de dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es determinar, como dijimos,
dónde realmente se requiere acompañamiento y dónde no, con un ejercicio transparente y serio. Y el otro elemento es que es quizás igual de importante, no porque esté en segundo descarta la importancia, es la eficiencia en las recaudaciones del Estado dominicano. Nosotros creemos que el Estado tiene un déficit que puede estar rondando cerca del 3-4% del Producto Interno Bruto para el presupuesto del 2022. Y cuando usted observa, el Estado tiene diferentes opciones. Una de ellas es reducir el gasto de capital, el gasto corriente. Ese, en un momento en que se está reactivando la economía, no es tan prudente, pero sí dentro de ese gasto hay que demostrar eficiencia y calidad en el gasto. Pero también el otro tema de la parte del tema fiscal es los ingresos del Estado. Entonces ahí es donde está el gran desafío del Estado, cómo eficientizar el cobro de figuras impositivas como aumentar los ingresos sin crear más impuestos y sin aumentar las tasas. Sí, quizá en algunos casos pudiese hacerse, porque hay quizá algunos rubros que quizá su tasa está en cero, pero quizá pudiese el Estado incluir algunas figuras, pero hay otras que hay que tener mucho cuidado, porque son muy sensibles a los más vulnerables y a la clase media. ¿Cómo cuáles, profesor? Por ejemplo, se ha estado hablando de algunos tipos de productos que se piensan grabar. Yo no quiero hablar de propuesta porque el gobierno no lo ha hecho públicamente. No, es todo dentro del imaginario de rumor. Dentro del imaginario de rumor, porque desde la academia, hasta que el gobierno saque la famosa propuesta, no se puede aceptar una posición. No se puede aceptar una posición, pero sí se habla dentro del imaginario que hay productos vinculados a la canasta familiar, que pudiesen ser afectados. El gobierno ahí tiene que ser suficientemente cauto. La población está muy sensible, la clase trabajadora ya ha visto, por un tema natural que está pasando en el mundo entero, la inflación ha estado por encima. No, y todos los efectos de la pandemia. Todos los efectos de la pandemia, la gente está muy sensible y el aumento salarial que hubo se lo ha ido consumiendo todos estos procesos, entonces hay que tener mucho cuidado con rubros muy sensibles, que no quiero mencionarlo para no entrar en detalle, que digan que el decano dijo que tal producto, que tal... No. Pero en sentido general, ojo con eso, ojo con grabar productos de la canasta básica, productos que son muy sensibles a lo que... Ahora bien, profesor, lo que sí es cierto y que habrá un momento en que hay que tendría que darse el frente, quizá el gobierno está decidido, no sé. Es que bueno, hemos ido acumulando ese déficit, ¿verdad?, en el PIB. Es decir, se recauda menos de lo que requiere un estado como este que está en expansión ya hace años. O sea, el tamaño, el volumen de nuestra economía es bastante grande si se compara con varios países de economías similares más o menos, ¿verdad? Es como el doble de la de Uruguay y en muchos casos más que el doble de muchas de las centroamericanas, excepto Panamá, que más o menos andamos parecidos. Pero no se comparece con la tasa de presión tributaria que tenemos. Que en la región, unos hablan que está en 18, otros dicen que está en 20 y pico, o hasta 30, y aquí apenas rondamos entre 13 y 14%. Sí, ciertamente. ¿En cuánto usted la sitúa? Porque sí, ciertamente se habla de una tasa tributaria de 13 y punto y tanto. Lo que ocurre es lo siguiente, que no es tanto en cuanto sea la tasa tributaria en el país, sino cómo la población perciba que esos ingresos que se recaudan están siendo utilizados. Entonces yo creo que el gobierno, previo a cualquier proceso de reforma y de querer incrementar su capacidad de ingresos, su tasa tributaria, llevarla al promedio de la región, todo eso, yo creo que el gobierno debe de dar la suficiente luz, las suficientes muestras de que en todo lo que está en su alcance el gobierno lo ha hecho. Yo creo que ese es el gran desafío, que la población perciba eso. Iniciativas como la que piensan presentar, como presentan los congresistas ayer, que decían en la prensa que se estaba presentando, son importantes para dar luces en caso de aplicarse. Entonces yo creo que todo eso debe de hacerse. Ahora, la diferencia es que no se vea como una medida de corte populista, que se queda muchas veces ahí, que donde se pudo cortar no se cortó,
que aquellas que sean innecesarias los hagan. Entonces el gobierno tiene que dar muestra de que sí, mire, este tipo de beneficios irritantes que se reciben de tal área, la quitamos, que la gente vaya mirando eso para que en la medida que el gobierno se vea obligado a tomar algunas medidas de corte fiscal, la población no lo reciba con tanto airamiento. Bien. Porque fíjate, uno de los grandes desafíos de todos los gobiernos, mucho más en tiempos de pandemia, es la gobernabilidad, la tranquilidad. Mantener la gobernanza. Y eso es... No se puede perder. Y eso es importante, y el gobierno sabe muy bien que el costo de eso es alto y que el gobierno tendrá que hacer muchos sacrificios y sobre todo, vuelvo, insisto, Gustavo, es un gran desafío del gobierno dominicano que la población pueda percibir que se ha hecho todo lo que desde su punto de vista el gobierno ha podido hacer. Vamos a una primera pausa, profesor, y retornamos. Continuamos con el profesor Alexis Martínez Olivo, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bueno, al margen de lo que pueda ocurrir con esta propuesta que ha creado revuelo, veamos el escenario antes de que se anunciara esa propuesta. El gobierno venía, ¿verdad?, hablando de la necesidad de una posible reforma. Ha dicho que los documentos que han circulado no son oficiales, que no partieron de sus fuentes, pero la gente sabe que se ha estado hablando de esa necesidad, que además es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tampoco es que se lo han sacado de la manga. Lo que pasa es que los anteriores gobiernos esquivaron el bulto, porque nadie quiere enfrentarse a eso. ¿Qué se podría hacer para fortalecer los ingresos fiscales del gobierno y comenzar a reducir ese déficit que ya preocupa? Sí, volvemos de nuevo. Bueno, los economistas, por nuestra condición de decano y vicedecano, ¿verdad? Y por un apasionado, nuestra visión es que sí es necesario cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese es el gran desafío. La ley. Con la ley. Sabemos que en esa agenda, que fue pospuesta tanto, y ya se estaba en disposición de iniciar, pues bueno, entró el tema de la pandemia. Y la pandemia cambia totalmente el horizonte. Pero para nadie es un secreto que se necesita terminar de poner en orden la finanza. Eso no está en discusión. El país necesita resolver el tema de ponerle un freno al acelerador de los empréstitos que se han estado haciendo justificados por la pandemia, otros justificados o no, de cualquier índole, préstamos de diferentes maneras, y ya hay que ponerle un préstamo, un freno, eso ahí no hay discusión. Como hay que mejorar los ingresos, obviamente, yo siempre voy a insistir muchísimo, porque nosotros lo hemos visto en las gestiones, el Estado debe seguir haciendo esfuerzo por mejorar su capacidad recaudadora. Ese es el gran desafío. El Estado tiene lo que se llama la eficiencia en la gestión de la recaudación de figuras impositivas. Solamente hay que mirar lo que está pasando a nivel de América Latina. Cuando usted mide los indicadores del Estado Dominicano en cuanto a su eficiencia, nosotros estamos muy por debajo de la eficiencia de otros estados en materia de recaudación. Yo le doy una mirada ya entrando a mi visión como administrador de empresa, como administrador público. Hay un tema que se ha mirado de manera tangencial bastante, que es el tema de la reforma del Estado Dominicano. Nosotros necesitamos un Estado mucho más eficiente en sentido general, mucho más profesional, incluyendo la profesionalización de todos los actores fundamentales del Estado Dominicano. Te va a traer consigo un Estado más eficiente y con mucho mayor capacidad de generar mucho mayores ingresos y evadir impuestos y de poder sancionar a todo aquel, que eso es parte del que se podría hacer, que usted me pregunta. Aquí hay que tener mucho mayor régimen de consecuencia con el que va de impuestos. Aquí hay que tener un Estado que pueda dar respuesta mucho más diáfana y mucho más clara con aquellos sectores que evaden o con aquellos sectores
que de alguna manera tratan de ocultar situaciones. Aquí nosotros necesitamos un Estado más transparente, donde cuando hablo del Estado, no solamente estoy hablando del Estado, de las instituciones del Estado, sino donde aquí se sepa realmente cuáles son los beneficios que tienen las empresas y las organizaciones. Esos son de los grandes desafíos. Entonces, la eficientización del Estado... Porque esas empresas son contribuyentes. Son contribuyentes. Y muchas de ellas reciben algún tipo de auxilio del Estado. Entonces, todo eso es parte también de un proceso que está encadenado, que tiene que ver con la reforma del Estado dominicano, la modernización del Estado dominicano, mayor uso de la Big Data, mayor uso de la... Parece un discurso académico, pero no es así. Es que se ha probado que cuando usted como Estado logra introducir tecnología, modernización, profesionalización en el Estado. Todo esto del cruce y comparación de datos, que ayuda mucho a la transparencia, porque hay gente que va de por un lado, pero por el otro se le puede todo eso, entonces eso va poner en evidencia, ¿no? Todo eso va a ayudar a un Estado con mucho mayor capacidad de ir formalizando sectores que no quieren entrar a la formalización, de ir entrando, fortaleciendo el mismo sistema de seguridad social para que no hayan tantas personas desprovistas de un servicio descubierta. Entonces, y el Estado se quita un peso porque todo el mundo contribuye. Eso es parte de todo un conglomerado. Obvio que esa es una meta más a largo plazo. Es más a mediano y largo plazo. Pero lo puntual ahora es que hay que hacer algo con esto del déficit y la necesidad de recursos. Sí, pero dentro de lo puntual no es que no se pueden, si se hacen mayores esfuerzos de eficientización y de algún tipo de medida coercitiva con aquellos que evaden bien fuerte, inmediatamente en meses se pueden ver resultados. Es decir, no todo lo que se aspira, pero usted sabe que tenemos un déficit de un 3, pero usted puede mejorar en un 1 y un 2, y ya tú coges un poco por Cuando hablamos de un 13, estamos hablando de más de 200.000 millones o algo así. Es cerca de 150.000. 150.000 millones, porque los senadores hablaban de 4.4. Pero lo que no podemos permitir en este proceso, y muy buena la pregunta, de qué se puede hacer, lo que no podemos permitir y lo que debemos de llamar a la cordura, debemos de llamar a la prudencia, es que no se vayan a enajenar bienes del Estado para financiar el Estado que son estratégicos. Por ejemplo, eso que se ha hablado de la posibilidad o de vender o de permitir asociación privada en, qué sé yo, las generadoras hidroeléctricas, la parte de la transmisión que ha estado totalmente en manos del Estado. ¿Usted piensa que no es prudente? Mire, el tema de la generadora, si ustedes fijan, los pactos, el mismo pacto eléctrico manda a cuidar que el Estado siga teniendo el monopolio por el enfoque estratégico que tiene. La generadora que es hidroeléctrica, porque las otras no. Sí, manda a cuidar eso. Y qué bueno que hasta cierta manera he visto que ya desde algunas instancias gubernamentales se ha estado descartando que eso vaya a ocurrir, que se planteó desde el mismo Estado como una posibilidad. Porque además de que es un tema extremadamente neurálgico, es un tema muy delicado todo lo que tiene que ver con el tema de las hidroeléctricas. Entonces el gobierno tiene que explorar aquellas que no generen situaciones donde se comprometa la soberanía nacional. Mire, hay una propuesta que en otros países se ha hecho algo de eso, que es lo que llaman el capitalismo popular. ¿En qué sentido? En que, y se ha planteado por el caso, por ejemplo, de la central termoeléctrica Punta Catalina, que el Estado coloque un paquete de acciones, pero que no se la venda a un consorcio multimillonario, sino que los ciudadanos, que aquí se puede, aquí hay un mercado de valores, puedan decir, bueno, yo tengo este ahorrito, yo quiero comprar acciones de ahí. Sí. Acciones redituables cada año para la misma gente, o sea, que no es que usted va a ser dueño del 30%, sino que un grupo, por ejemplo, cooperativo, compre un paquete de acciones, un grupo de agricultores. Sí, eso se ve interesante, pero obviamente tenemos que tener pendiente que requiere de un marco legal, requiere de una serie de normativa, de proceso de transparencia y de lo que estábamos hablando ahorita, de que la gente crea en ese proceso, porque también tiene que generarle credibilidad al inversionista. Sí, aunque sea 100 pesos que vaya a invertir. Sí, no tiene que generar credibilidad, pero es una posibilidad que obviamente
puede tener mucho mayor legitimidad que otras que a veces en estos procesos que nosotros hemos estado acostumbrados a ver, la población no queda muy clara. No, porque de quizá si el un tipo grupo superpoderoso que se quede con la mitad de un patrimonio, sí, eso y a la no gente le a gusta. veces no queda muy claro en qué fue lo que se hizo y hasta dónde el Estado fue afectado o beneficiado. Nosotros decimos en el caso de Punta Catalina, en el caso nuestro creemos que Punta Catalina, el sacrificio que ha hecho el Estado es incuantificable y todo lo que se haga desde el punto de vista de privatizar o no Punta Catalina debe de verse con mucha prudencia. No, eso es una urna de cristal. Eso, Porque ya estamos cansados de todas las cosas que ahí se hizo. Sí, y todavía están apareciendo codenomes y cosas. El llamado que nosotros hacemos siempre es hacia la prudencia, hacia que se actúe con mucha mesura, con mucho cuidado, con mucha transparencia. Bien, vamos a otra pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de cómo anda la UAS, la gran universidad del Estado Dominicano. Profesor Alexis Martínez Olivo, ¿cómo anda la UAS? Pronto habrá elecciones. Yo digo siempre que la UAS está más fuerte que antes. La pandemia la fortaleció, nos hizo más resilientes. El equipo que dirige nuestra señora rectora, maestra Eva Polanco, el conjunto de autoridades, los docentes fueron mucho más resilientes. Y a propósito, pasó la prueba la UAS. De maravilla y con nota A. Fíjese que cuánta tranquilidad ha habido en los últimos años en la UAS a raíz de esta gestión. Obviamente muchos desafíos, mejorarle el presupuesto, mejorarle los salarios a los docentes y a los servidores administrativos. Le hemos mejorado bastante los servicios a los estudiantes y esos son de los grandes desafíos que tiene la UAS. Obviamente que no dependen de la UAS, depende, ojalá sea el presupuesto justo del 4%, pero no vamos a pedir tanto. Pero por lo menos, como dice nuestra señora rectora, el presupuesto mínimamente operativo, que esos 200 y tantos millones de pesos que les faltarán para el año que viene cubrir los recursos que les faltan mínimamente, no para planes de desarrollo, sino para hacer la operativa, se puedan gestionar, sensibilizar al Congreso, a los actores fundamentales para que eso pueda. Y nos estamos, como usted dice que hay elecciones, preparando para un nuevo proceso electoral. ¿Usted va a ser decano nuevamente o aspira a otra posición? Ya no hay reelección. Nosotros venimos ya de 6 procesos, desde coordinador de cátedra, director de escuela, vicedecano. Pero decano. Participando en diversas competencias. Sí, ya hemos pasado por todo eso y ahora nos toca emprender un nuevo paso con un proyecto que encabeza el maestro Jorge Ajana David, que él aspira a rector, y nosotros estamos ahí acompañándolo junto a lo que le llamamos la Gran Alianza, como el próximo vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese será usted. Ese seremos con el poder de Dios. Y el amigo Siriaco de los profesores. El amigo Siriaco será decano. Él parte de este gran proyecto, será el próximo decano. Sí. Entonces, nuestro vicedecano será el próximo decano. Creemos que es un proyecto muy bonito, muy académico, con una agenda única, que es la universidad. Si usted se fija en los discursos, le invito a que le demos seguimiento. La agenda de nosotros es la universidad y el país. Y nosotros como académicos estamos comprometidos con construir una universidad. ¿Cuántos estudiantes tiene la UAS ahora? La UAS, si lo medimos con todos los estudiantes de maestría, los que están en monográfico, aquellos jóvenes que se han reincorporado en la pandemia, que le hemos dado docencia virtual en Estados Unidos, ronda los 200,000 estudiantes. Y además es la única con presencia nacional. Ahora todo el mundo quiere una UAS, toda la provincia, si usted observa todos los consejos nacionales de desarrollo, todos los congresistas, los empresarios. Eso ha sido una gran cosa, aunque quizá hay que fortalecer uno que otro centro o subcentro, porque antes era difícil para una familia de escasos recursos trasladarse o trasladar un joven a vivir a la capital para cursar estudios en la UAS y no podía pagar una privada. Entonces eso fue un gran paso, como se empezó hace muchos años en San Francisco y en Barahona. Sí, entonces esa UAS tan compleja, dispersa a nivel nacional, nos estamos preparando con el proyecto que le dije, los 4 vicerrectores que estaremos acompañando y un equipo de candidatos a decano, a vicedecano, todos nosotros, para lo que hemos logrado, porque la UAS no puede estar entre altas y bajas.
La UAS ha dado muestra en estos últimos 3 años de que ¿Cuándo se son ha las afianzado. elecciones? En junio. En junio del año que viene. Del año que viene. Bueno, es una especie de pre-campaña mientras tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, pero profesor. la mejor campaña es el trabajo. Bien, ¿no? Ustedes han estado muy activos Sí, siempre. el trabajo. Tanto usted como el profesor Siriaco. Yo creo que, yo le decía eso al profesor Siriaco hace un tiempo, que economía, que en un momento esa facultad y la propia Escuela de Economía, que tuvo un poco como a la saga, mientras los de otras universidades hacían planteamientos sobre los grandes temas de la economía, la UAS no aparecía, pero después de ustedes ha sido notable el cambio, participando en el debate, proponiendo. Sí, y tenemos un equipo en el Instituto de Investigación que da seguimiento a los grandes temas, importante. Todo eso ha estado de maravilla. Muy bien. Y sobre todo en la pandemia pudimos hacer muchos aportes, orientaciones, que cuando nosotros la medíamos, esas orientaciones, en honor a la verdad, fueron muchas veces escuchadas por el Estado. Muy bien, eso es parte del papel de una academia del Estado de que sirva así como proponente de grandes políticas. Muchas gracias al profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.